hay miles de personas huyendo de Estados Unidos hacia México, y lo que nunca se hubiera imaginado está sucediendo. Además, hay aproximadamente 1 millón de ciudadanos nacidos en Estados Unidos viviendo en México. Las noticias cada vez circulan con más fuerza. CV recientemente reportó que el éxodo californiano continúa con sus residentes dirigiéndose al sur de la frontera, y el gobierno de México ya anunció que durante el primer trimestre de 2022 ingresaron a México cerca de 9 millones de personas nacionales y extranjeras, lo que representa un incremento del 148%. Aunque este número habla de arribos totales, incluyendo turistas y visitas de negocios, un gran porcentaje de estas llegadas son permanentes de nativos estadounidenses. Ahora, la pregunta que nos hacemos es quiénes están huyendo y cuáles son las causas de esta huida de Estados Unidos. Primero hablemos de por qué están huyendo. Después de la última recesión que tuvo Estados Unidos en el país, experimentó una prosperidad inmensa que duró una década. Y a pesar de la pandemia, Estados Unidos se mantuvo y se recuperó financieramente más rápido que cualquier otro país en el mundo. Pero a finales del todo, empezó a cambiar. Entramos en una crisis grave económicamente. Los precios de las casas se elevaron exageradamente, entraron más regulaciones e impuestos más altos. El mercado accionario empezó a caer y los intereses se elevaron 3 veces más. El gobierno sobrereguló el mercado petrolero y las refinerías estadounidenses fueron forzadas a comprar más petróleo extranjero. Eso causó que la gasolina se disparara más del doble, y la inflación llegó a un nivel más alto que los últimos 40 años. En solo unos pocos meses, por ejemplo, carne, pescado y huevos aumentaron un 14%, frutas y verduras un 11%, electricidad un 12%, servicio de gas público un 30%. Vuelos aéreos un 37%, productos de limpieza del hogar un 9% y las rentas un increíble 20 a 30% de incremento, creando la fórmula perfecta para que muchos huyan de un estado a otro, o en este caso, huir de Estados Unidos a países como México. Ahora, las crisis económicas siempre han existido en Estados Unidos. Así que tuvo que haber otro factor más fuerte que está forzando a todos estos ciudadanos nacidos en Estados Unidos a huir del país. Así que vamos a analizarlo. El factor más poderoso en este fenómeno que estamos experimentando son los tipos de empleo, comenzando con la pandemia. Estados Unidos se convirtió en el país con la mayor cantidad de empleados trabajando desde casa. La realidad es que Estados Unidos, desde hace muchos años, dejó de producir la mayoría de los productos físicos que antes se producían en una fábrica por obreros que tenían que presentarse día a día a trabajar. Y tal producción fue transferida a otros países como China. Juguetes, computadoras, plásticos, vidrios y casi todos los productos físicos que compramos se producen ahora en China. Pero esto no significa que Estados Unidos haya perdido el control del mercado, sino que simplemente cambió su enfoque. Y ahora es el controlador de la información del mundo. Por ejemplo, la mayoría de los diseños y prototipos de computadoras, teléfonos, aplicaciones, sistemas de seguridad, sistemas operativos, almacenes informáticos están controlados y trabajados en Estados Unidos. Plataformas poderosas mundialmente como Google, Facebook, YouTube, Microsoft, que generan millones y millones de dólares en mercadotecnia son operadas desde Estados Unidos. No tan solo eso, sino que las compañías regionales como hospitales, centros de atención al cliente, centros de soporte técnico y administración, emplean millones de estadounidenses que ahora gozan del privilegio de trabajar desde su casa y lo único que necesitan es internet y su computadora, abriéndole las puertas a todos aquellos que quieren salir del país para buscar una vida más lujosa a literalmente la mitad del costo de vida en los Estados Unidos. Y eso es lo que está motivando a muchos a explorar otras vías. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual los estadounidenses están abandonando Estados Unidos? Por si fuera poco, la gasolina en California es la más cara, con un 50% más que el promedio en todo el país. Y como lo acabamos de ver, las viviendas son extremadamente caras. Por ejemplo, la renta promedio de un dormitorio en San Francisco vale $4,000 al mes. Y en Los Ángeles, un alquiler promedio del mismo espacio de $3,000. Si lo comparamos con el promedio en general de Estados Unidos, que es de $980 por el mismo espacio, nos podemos dar cuenta de la gran diferencia que existe. Y cuando se trata de comprar una casa, la diferencia no es menor.
En San Francisco, una casa promedio vale más de 1.6 millones de dólares, mientras que en Estados Unidos promedio son $430,000. Siendo esta situación imposible de mantener para los residentes, el sueño americano parece ser aniquilado por altos costos de vida en California. Más de 36,000 personas se mudaron de California a otros lugares en el país. Sin embargo, la situación no queda solo ahí, ya que empresas muy importantes que tenían su sede en California cambiaron o abandonaron el estado. Como lo mencionamos, muchos medios de comunicación han llamado a este fenómeno el éxodo de California. Los californianos se han estado moviendo a Texas, Arizona, Florida, y esto agudiza el problema de la migración de California, ya que muchas de estas personas son profesionistas que pagan impuestos y esto está representando una fuga de capital para el estado, lo que empeora más la situación. Ahora estamos viendo un fenómeno nunca antes visto, la tendencia de muchos californianos que han tomado la decisión de abandonar Estados Unidos. Es decir, cruzar la frontera a México. Si te estás preguntando por qué irse a México en gran medida, la adopción del teletrabajo como consecuencia de la pandemia creó las condiciones ideales para fomentar esta situación. Recordemos que en el 1000 derivados de la pandemia, el gobierno obligó a todas las empresas a trabajar desde casa. En el caso de Estados Unidos, el país en el que más empleados tenían trabajos a distancia, la sociedad empezó a adaptarse, a realizar su vida por medio de Internet y toda la tecnología. Así que un número enorme de estadounidenses vieron esta situación como una oportunidad para cambiar de residencia. Así que se mudaron a ciudades más pequeñas cercanas a la naturaleza. La ventaja de que en algunos casos ser más grandes y menos costosas para vivir. No hay que olvidar que el costo de las viviendas obedece a la oferta y la demanda. Si existe mucha demanda de vivienda en una zona ciudad, el costo invariablemente es más alto. Es el caso de Nueva York o San Francisco. Estas ciudades son tan caras para vivir ya que en ellas se encuentra el comercio más importante del país y, por supuesto, los empleos que pagan altos salarios. Uno de los catalizadores del fenómeno del éxodo de California es el cambio de cultura laboral. Ahora ya no es indispensable estar físicamente en la empresa, es decir, la oficina o el lugar donde se trabaja. La situación de los californianos es realmente complicada. Es lógico que estén buscando opciones para vivir. Esta práctica no es nueva, ya que, como lo mencionamos al principio, la frontera de San Diego y Tijuana es una de las más transitadas en el mundo. Y un gran número de personas cruzan la frontera para trabajar en Estados Unidos, como lo comenté. La principal ventaja es el teletrabajo. De esta manera, los estadounidenses conservan su trabajo en Estados Unidos y siguen ganando en dólares. Por lo que al migrar a México escogen como destino ciudades como Tijuana o la costa del Pacífico e incluso otras más lejanas como Mérida. Así gozan de un costo de vida mucho más bajo y en cambio, un estilo de vida mucho mejor. Hagamos entonces una comparación del costo de vida en Los Ángeles. Renta promedio. Dijimos que estaba en $6 al mes de un apartamento pequeño. En cambio, en Tijuana, un apartamento de las mismas características cuesta $600, diferencia de 4 veces más barato. Ahora, si quieres un departamento más grande en el centro de Tijuana, la renta está alrededor de $, al mes. Menos de la mitad del precio de un departamento chico en Los Ángeles. Y si hacemos esta comparación en Mérida, la renta de un departamento chico es de $400 al mes y de uno grande es de $700. La diferencia es abismal. Ahora queda más claro lo que está haciendo tan atractivo a los californianos a México. Esta situación lo convierte en una fórmula perfecta. Ellos conservan sus empleos y reciben sus pagos en dólares y viven una vida barata y paradisíaca en México. Otro gran beneficio que obtienen es que en México, la medicina es infinitamente más barata. Cabe mencionar que en Estados Unidos el acceso a la medicina y tratamientos para la gente vieja o pensionada es sumamente costoso e incluso son considerados de los costos más altos en el mundo. Podemos suponer que esta migración no favorece a México. Sin embargo, no es del todo cierto ya que se presenta el siguiente fenómeno conocido como gentrificación, que no es otra cosa que un proceso social donde una zona urbana o barrio pobre en este caso se convierte en una zona atractiva para los ricos, ocasionando con esto que el costo de la vivienda y el alquiler suba. Y con esta situación, los pobres son desplazados por no poder cubrir el costo de vida. Este fenómeno no es nuevo ya que se ha podido percibir en las ciudades como Nueva York,
Los Ángeles o San Francisco, observando que los barrios pobres dejaron de serlo porque la gente rica se mudó a ellos. Sin embargo, esta tendencia desplaza a los pobres ya que estos no pueden pagar los costos de renta en estas zonas que suben de precio. Y esto es lo que está pasando en México con la migración de los estadounidenses. La clase trabajadora se está viendo muy afectada. Si bien es cierto que los estadounidenses gastan dinero comprando casas o rentándolas, así como consumiendo en restaurantes y demás comercios, esto encarece los costos y solo se ven beneficiados un sector muy pequeño de la población. Ahora, por otra parte, hay que considerar que mucha de la migración que llega a México es ilegal ya que se mudaron sin papeles o con visas temporales. Esto es delicado porque no están pagando impuestos en México, ya que los impuestos que pagan son salariales. Pero en Estados Unidos, donde trabajan, esto quiere decir que no significan un ingreso hacendario para México. Como te podrás dar cuenta, la situación tiene dos caras de la moneda. Sin lugar a dudas es un problema muy complicado a resolver para ambos países. ¿Qué opinas de la situación actual? ¿Qué está pasando en California y los Estados Unidos? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal, dale like al video y activa la campanita para no perderte todo lo que subimos a diario. Nos vemos. Hasta la próxima.